Bueno, pues hola, buenos días, Isabel, ¿cómo estás? Aquí estamos Buenos días, buenos días. con la doctora Isabel Rosas Alcántara, que ella es ginecóloga desde hace muchos años y además de ginecóloga, pues se ha ido adentrando en todo lo que se llama ahora también ginecología integrativa, ya que puede integrar diferentes aspectos de la visión de la mujer con, bueno, con abordajes desde distintas disciplinas, pues desde todo su recorrido que ha hecho de fitoterapia, homeopatía, bueno, y otros abordajes más, bueno, todos integrativos para poder llegar mejor a la mujer y a toda su patología y sobre todo su salud. Con eso también se ha hecho coaching de salud. Ahora está también especializándose en todo lo que tiene que ver con la microbiota. Bueno, cursos de anti-aging. Bueno, que tiene un montón de herramientas para abordar las diferentes cosas que aparecen en la consulta. Me imagino que eso, aparte de ser una mujer súper cercana y una profesional, bueno, pues de estas que te llegan, ¿no? Que te llega que realmente le preocupa lo que te pasa y va a intentar buscar la manera mejor de apoyarte, ¿no? Para ver en qué punto podemos encontrar un equilibrio de salud. Así que nada, con todo esto, Isabel hoy nos va a hablar sobre un aspecto concreto que es la menopausia precoz, que cada vez está siendo más frecuente y por supuesto más preocupante. Y bueno, pues con esto abrimos, Isabel. Pues muchas gracias, Fabiola. Buenos días a todos y muchas gracias por tu presentación. Pues sí, es verdad que como tú comentas, el tema de la menopausia precoz, pues quizás sí que tiene una tendencia al alza en nuestra sociedad, ¿no? En este momento actual. Es algo que evidentemente pues ha sucedido siempre, afortunadamente en un grupo pequeño de mujeres, en un grupo reducido, pero sí que es cierto que hoy en día vemos más mujeres e incluso pues a veces más jóvenes con este problema que, a ver, vamos a intentar definirlo primero un poquito, lo que es la menopausia, que es esa etapa de la vida fisiológica que llega con el cese de nuestras hormonas. Pues lo habitual es que se produzca en una franja entre los 45 y los 55 años. Ahí sería normal que una mujer empiece a presentar ese declive hormonal, Ujú. que quizás pues, con una media más frecuente alrededor de los 50, ¿no? Pero en cualquier caso entre 45 y 55 sería, digamos, lo habitual y lo que consideramos fisiología normal, ¿no? Del cese hormonal. Por lo tanto, toda mujer que esté por debajo de esa edad hay que considerar que está entrando en un problema, que en una etapa que no le corresponde, ¿no? Claro, llamarle menopausia precoz, pues es algo que muchos en el mundo científico discuten, porque bueno, la menopausia es lo que es cuando toca y cuando se presenta en edades más jóvenes, ya no solo por debajo de los 45, sino de los 40 o incluso más abajo, pues quizás habría que hablar más bien de una insuficiencia ovárica o de un fallo ovárico, es decir, de Ujú. alguna manera diferenciar que no es que es un proceso natural que se nos ha adelantado, sino que quizás ahí está sucediendo algo que no es realmente simplemente que se nos adelanta la edad, ¿no? Claro, o sea, que empezarías como cambiando la definición, ¿no? El nombre. O sea, Claro, quizás evidentemente, sobre todo pues en mujeres que están alrededor de los 40, porque claro, si hemos puesto la fecha en los 45 y ahora resulta que una mujer pues empieza a tener síntomas a los 44, bueno, pues quizás sí que es verdad que no es lo habitual, pero ahí estamos aún cerquita, ¿no? Bueno, estamos muy próximos
a esa fisiología natural. Pero claro, cuando nos encontramos mujeres de 40 años o 41 o de 39 o hasta de 38, pues ahí ya, claro, pensar que todo eso es un adelantamiento sin más, ya no encaja, ¿no? Claro. Entonces habría que buscar, por eso el cambiar el nombre, porque sugiere otra cosa, es decir, ahí qué nos está pasando, no es que se nos esté adelantando la menopausia, es que el ovario nos está fallando, por ejemplo, Claro. ¿no? Quiero decir Sí. que sería una de las causas, ¿no? Porque ese ovario, perdón, o esos ovarios no están pudiendo cumplir con su producción hormonal, ¿no? Entonces, pues sí, sobre todo desde las sociedades de fertilidad, por ejemplo, es donde más pues se aboga por esta otra terminología para darnos cuenta que no es que está pasando algo fisiológico y que se nos ha adelantado, no, no, ahí tiene que estar sucediendo algo de a diferentes niveles o causas que no es normal y que por lo tanto pues hay que buscarlo por otro lado, ¿no? Hay que Claro. investigarlo mucho más. Ujú. Y sí, en tu experiencia, ¿por dónde habría que empezar a investigar? ¿Qué? Mira, pues a ver, a mí me gustaría, por ejemplo, ¿no? Me gustaría eh, decir que aún, a pesar de que hay muchas líneas, hay muchas pruebas, hay muchas cosas que se pueden mirar, pero hemos de reconocer que a día de hoy casi el 63% de los casos pues no sabemos muy bien por qué se ha producido, es decir, no hemos encontrado, no hemos podido saber a qué se debe, ¿no? Hay, por ejemplo, pues como un 13%. Estos son datos en principio de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, que aunque estemos hablando de otras cosas, pero bueno, son datos de ahí, ¿no? Sí. Entonces, pues hay como un 13% que habría alguna alteración cromosómica o estructural en Ajá. ese cromosoma X, que es el que define, ¿no?, los dos X, pues en el cromosoma X habría una alteración, ¿no? Tenemos hasta un 12% que es iatrogénico, es decir, de causa Ah, médica. Claro, ahí donde lo que está más representado, pues claro, son todas aquellas mujeres que han tenido que recibir algún tratamiento quimioterápico por algún proceso importante. Entonces ahí sabemos que cuando hay una quimioterapia en mujeres jóvenes, según qué fármacos, unos más, otros menos, pero que lo que es el ovario está corriendo como un órgano sensible y noble, está corriendo un gran riesgo, ¿no? Entonces ahí, pues fíjate, las causas iatrogénicas son casi paralelas con las cromosómicas, ¿no? Por lo claro. tanto, hay que pensar que tenemos que hacer una labor importante con esas mujeres cuando reciben algo o tienen que recibir algún tipo de tratamiento, ¿no? Tenemos también un 6% de mutaciones genéticas, es decir, yo no lo traigo de fábrica, no traigo una alteración heredada, sino que, bueno, se me ha producido una mutación en mi vida y que me está afectando a ese nivel, ¿no? Y bueno, hay solamente a día de hoy, con los conocimientos actuales, pues solo hay un 4% que puede ser un proceso autoinmune Ujú. y un 2% de otras enfermedades pues más generales, ¿no? Que lo que llamamos sistémicas o algún tipo de síndrome hay, ¿no? Ujú. Entonces, claro, en ese 63% de mecanismos desconocidos, Sí. pues quizás ahí tenga su granito de arena, aunque queda mucho por investigar, ¿no? Pues toda la toxicidad ambiental a la Claro. que estamos sometidos, muy probablemente. No podemos decir que eso es así, no lo podemos decir porque ya sabes que en medicina tienes que demostrar que realmente eso es lo que lo está produciendo,
pero bueno, sí que hay voces ¿no? que empiezan a señalar que probablemente o con una, bueno, pues con mucha probabilidad, toda esta toxicidad ambiental a la que estamos sometidos, tanto de tóxicos químicos por un lado, como también de ese estrés, de ese ritmo de vida, ¿no? De ese cambiar, alterar todos lo que son nuestros ritmos fisiológicos con respecto a las horas de sueño, etcétera, ¿no? Por otra parte, la nutrición que evidentemente está influenciada por los tóxicos químicos que hay en los alimentos, ¿no? Como son pesticidas, etcétera, etcétera. Bueno, hay ahí una gran cantidad porque, vamos a ver, que sea desconocido no quiere decir que no tenga una causa, es Claro. sencillamente que no hemos llegado hasta ella, ¿no? Y el que sea el porcentaje más elevado, pues bueno, yo creo que es un acicate como para que nos planteemos y nos replanteemos muchas cosas al margen de la ciencia o de que se hagan estudios o de que se busque o tal, ¿no? Pero ya de entrada yo creo que extrapolando lo que sucede en otras áreas de la medicina o en otras áreas de la salud, en el que sabemos que los hábitos alimenticios, los hábitos de vida, el estrés, pues influyen en esas enfermedades, pues yo creo que en este caso no es una excepción y creo que tiene muchísima importancia, ¿no? Sí, sí, qué interesante. Y dentro de esta parte que decías de que puede haber, bueno, pues pues alguna influencia de algunos fármacos recibidos, ¿habría algunos otros aparte de la quimioterapia? Pues a ver, que sepamos a ciencia cierta, quizás porque es lo que más información tenemos, Mm, están claramente los quimioterápicos, básicamente, ¿no? Que son cantidades, son muchísimas, son muchos, son muy diferentes, son muchas sustancias. Bueno, la radioterapia también, pero claro. estaríamos un poco en la misma banda, ¿no? Quiero decir, en tratamientos muy elevados, muy concretos, perdón. Con respecto a otro tipo de tratamientos, la verdad es que ¿sabes qué pasa? Que no hay estudios, o sea, es que en realidad no hay estudios ¿no? que estén dirigidos al Contra- uso crónico claro. de determinados fármacos en determinadas situaciones, pues no hay estudios concretos o yo por lo menos no he sabido encontrarlos a día de hoy, ¿no? Lo que Y es más conocido y es más sabido evidentemente, pues son todo lo que tiene que ver con los tratamientos de cáncer, básicamente, que es quimioterápicos, la radioterapia, es decir, esos agentes están claramente relacionados con el daño Ujú, a las células tanto del ovario como en el caso de los claro. testículos de los varones, ¿no? Y algunas más, más tipo tratamientos hormonales, tipo anticonceptivos o algo de esto podría afectar en este sentido. Pues, a ver, No hay estudios. no, vuelvo a lo mismo, no hay estudios, ahí Sí. está, quiero decir, no hay estudios, no hay estudios en poblaciones concretas y determinadas. Bueno, normalmente lo que se dice es que no, que es todo lo contrario, o sea, que realmente no afecta en absoluto al tema de la fertilidad. Vale. Eso es lo que vamos a encontrar en todas las publicaciones y no hay estudios en ese sentido. Hay voces discrepantes en cuanto a que, bueno, pues sí que puede tener una relación, mmm, quizás no como único factor. Porque claro, si tenemos en cuenta que una mujer, por ejemplo, el perfil de una mujer que utilice anticonceptivos durante muchísimos años, pues se le van a sumar otras cosas también
bien, Ah, ¿no? Quiero decir, no solamente es el uso de los anticonceptivos, se le va a sumar que va a retrasar la edad a la que va a querer quedarse embarazada, por ejemplo, claro, a lo mejor formas de vida, hábitos de vida, ¿no? Quiero claro. decir, hay una serie de cosas que va a ser muy difícil. Sí que sé que de determinados colectivos y desde determinadas bueno, pues hay ciertos científicos que no están tan seguros de eso, pero, o sea, acogiéndome a lo que puedes encontrar en la literatura, no hay estudios que digan que puede haber una relación directa Mm, y no hay, y sino todo lo contrario, ¿no? vale. A ver, mi impresión personal, y esto, claro, esto es mi impresión personal profesional. Yo me encuentro con mujeres que llevan tomando anticonceptivos desde a lo mejor los 15 a los 16, los 17 años, que llegan a los 30 y tantos años, que es cuando quieren quedarse embarazadas. Entonces, claro, a mí me llama poderosamente la atención que esas mujeres que han empezado tan jovencitas a tomar anticonceptivos, Mm, que además, bueno, cada vez son anticonceptivos que tienen un menor nivel hormonal, porque ujú, así presumimos que no tienen o pueden tener menos efectos secundarios en ciertas áreas en las que los anticonceptivos pueden tener efectos secundarios. Tenemos con la mínima dosis la eficacia anticonceptiva, pero claro, mi observación es que esas mujeres, cuando tú les haces una ecografía, y eso es muy personal, te encuentras úteros que son más pequeños, es decir, y te encuentras ovarios que tienen un volumen disminuido, ujú. claramente. Entonces, Bueno, bueno, esa es una observación empírica. Que todas aquellas que tienen problemas de fertilidad, pues mm, no, ¿me no, entiendes? no. Pero que es una observación Vale, y que de alguna manera, pues quizás ahí, oh, mm, perdón, gracias. Mm, pues quizás ahí haya que tenerlo en cuenta. Pero vale, realmente los estudios vale. no van en esa línea y no están Muy en bien. esa dirección, ¿no? Pues nada, pues ya tenemos esta mujer que, o bueno, que por una de estas circunstancias está en esta situación de encontrarse con una, bueno, pues con una situación de, bueno, de lo que ella identifica como Sí, menopausia, porque se le retira la regla o empieza con algunos síntomas de menopausia y llega a la consulta. Y tiene pues eso, 30 y algo. Y claro, pues con toda su angustia, con todas sus dudas, con todas sus preocupaciones, incluso algunas con deseo de ser madres, ¿no? En ese momento, porque a lo mejor son 35 claro, años, 36. ¿Qué hacemos con claro. esta mujer? Claro. Mira, bueno, lo primero es un poco de decir, vamos a ver, no tenemos que esperar, por ejemplo, a que la mujer tenga una sintomatología clara de me he quedado sin regla, Mm, o tengo sofocos, o tengo mm, sudoraciones, o tengo una serie de síntomas que ya son muy evidentes, ¿no? Es decir, si tenemos una mujer de 40 años o menos en las que a lo mejor simplemente lo que está notando es que hay una disminución mm, de sus reglas, es decir, esas reglas son más escasas o incluso tiene algún bache, es decir, está sin regla pues como unos 3 o 4 meses, mm, aunque sea la primera vez. Bueno, pues yo creo que eso ya es suficiente, evidentemente, como para consultar, ah, no solamente por esa alteración que está sufriendo, sino para que desde el punto de vista profesional nos pongamos manos a la obra y veamos qué puede haber, ¿no? Entonces, claro, ahí habría que hacer pues unas determinaciones básicas, muy básicas hormonales, para ver que realmente, bueno, pues si tengo una edad, tengo esa sintomatología, ya te digo, no la superflorida, sino esta que es un poquito más light, ¿no? Y tengo unas determinaciones, por ejemplo, de una de las hormonas, que es la FSH, que la tengo un poquito, está elevada en un rango que no corresponde, que sería más del periodo de la menopausia, mm, y separadas un mes, por ejemplo, bueno, pues ese digamos que sería el test básico para decir, a ver dónde estamos, ¿no? claro, Si esto se cumple, y claro, no, por supuesto, en aquella otra que además tiene sintomatología muy florida, etcétera, etcétera, pues ahí ya tendríamos que empezar a hacer una serie, lo que es unos test también
unas pruebas complementarias de primera línea, ¿no? Pues, que sería ver si hay algún tema genético, un cariotipo, ver si tenemos algún problema de autoinmunidad, pues como puede ser en tiroides o como pueden ser en las suprarrenales, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ver alguna determinación de alguna enzima que tiene que ver con esa transformación en un tipo de hormonas o en otras, ¿no? Por supuesto, una ecografía y también valorar lo que es una hormona, que es la que nos va a informar de cómo está esa reserva folicular, que es la hormona antimuleriana, ¿no? Ujú. Entonces, eso sería una cosa básica. Luego, nos podemos, Ya, si tenemos la necesidad, nos podemos meter en un mogollón de bueno. estudios que realmente van a hacer falta, ¿no? Y todo esto eso, va a Mira, hacer falta. Sí, perdona. No, que va a hacer falta no, porque, porque hay cosas que podemos hacer, porque o sea, si vamos a a hacer ver, tantas pruebas es porque podemos hacer algo. claro, primero de todo, para poder hacer algo y en general, es decir, no simplemente tapar un síntoma, sino Claro, hacer algo, tenemos que llegar a la causa, al vale. origen, al máximo posible, ¿no? Entonces, para poder hacer cualquier cosa y que, cuidado, esa cualquier cosa no sea sin ton ni son, sino que tenga fundamento, tenemos que llegar a dónde está realmente el problema concreto en esa mujer, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de ahí, claro que vamos a tener diferentes actuaciones o se pueden hacer diferentes cosas, ¿no? Una cosa que sí que quiero transmitir es, vamos a ver, las mujeres que tienen ese fallo ovárico o esa insuficiencia ovárica, a ver, no significa, por ejemplo, si tienen deseo de fertilidad, que no vayan a poderse quedar embarazadas. Hay un Ajá. porcentaje, es verdad que van a tener problemas de infertilidad, pero o problemas con su fertilidad, pero cuidado, no significa que no puedan quedarse embarazadas, ¿no? Ya. Y además, por eso te decía, bueno, hay determinadas actuaciones, por ejemplo, que se pueden hacer para preservar esa fertilidad, ¿no? Ujú. Es decir, yo tengo una mujer en la que está haciendo ese fallo ovárico, en la que tiene una serie de sintomatologías, que es joven, que no ha cumplido su deseo genésico y que, bueno, pues hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Para preservarla, independientemente de la ayuda que podamos dar ¿no? Al resto de su cuerpo, por decirlo de alguna manera, para mitigar esa sintomatología o para mitigar ese proceso, pero bueno, pues se puede hacer preservar la criopreservación de esos Ujú. ovocitos, por ejemplo, ¿no? Claro. Claro, esto es muy importante y esto se ha avanzado mucho, vuelvo a insistir, por mujeres a las que ha habido que hacerles un tratamiento de cáncer, jóvenes, y que había que buscar maneras, evidentemente, de preservarlo y de permitir que esas mujeres más adelante pues, pudieran ser madres con sus propios ovocitos, porque hoy en día ya sabemos con sus propias células que bueno, se puede ser madre a través de técnicas, aunque tú no tengas ya esos, ¿no? Esos óvulos, esos ovocitos para poderlo ser, ¿no? Entonces, claro que se puede hacer. Es importante llegar al origen y evidentemente el tratamiento inmediato va a ser distinto, el abordaje va a ser diferente de si una mujer desea preservar esa fertilidad porque no ha cumplido aún su deseo de maternidad o ya no lo necesita o no lo desea porque no es ese su objetivo, ¿no? En principio, o uno de sus objetivos en la vida, el llegar a ser madre, ¿no? Entonces, o bien porque yo la he cubierto o bien porque no le interesa. Entonces, el tratamiento, evidentemente, pues va a ser diferente, ¿no? La siguiente pregunta, ¿y hay que hacer tratamiento? Pues sí, Vale. hay que hacer tratamiento, claro.
cuanto más joven se sea, pues más importante es instaurar ese tratamiento, ¿no? Em, ¿Y cuáles son esos tratamientos? Pues va a depender, porque habría que valorar cada situación y cada caso en concreto. Es decir, claro, no es lo mismo tener 41 o 42 años, problemas que voy teniendo, alteraciones menstruales, que se ve que ese ovario, que esas hormonas están siendo altas, em, con una historia pues de mucho estrés, con una historia bueno, de mala alimentación, es decir, ahí evidentemente, pues a lo mejor solamente con incidir en cambios alimentarios, incidir en cambios de vida, incidir en bueno, determinada alimentación, nutrientes, suplementos, etcétera, etcétera, bueno, pues quizás, y valorando evidentemente, pues cómo están los huesos de esa mujer, cómo está su aparato cardiovascular, etcétera, etcétera, bueno, pues podemos encontrar con fitoterapia, pues podemos encontrar realmente una ayuda Ujú. eh, de valor con resultados positivos y que, bueno, pues es lo que para esa mujer puede ser lo ideal, ¿no? Pero, claro, tenemos otros casos en los que o son más jóvenes o ese fallo es, bueno, esa mujer no menstrua ni va a menstruar. Por supuesto que la alimentación, los hábitos de vida, hay toda una serie de cosas evidentemente que van a ser importantísimas, pero esa mujer quizás es subsidiaria si no hay una contraindicación, por otro lado, severa, pues de hacer un tratamiento hormonal. Quiero Claro, decir, bueno, pues porque es muy importante, ¿no? Las hormonas cumplen un papel importante en nuestra fisiología. Y si bien el tratamiento hormonal, pues bueno, no deja de ser algo ajeno a nuestro organismo, pero cada vez las hormonas están, digamos, más mimetizadas, por utilizar un término que se pueda entender, a lo que son nuestras hormonas. Y bueno, pues es que hay mujeres que van a ser subsidiarias de ese tratamiento, ¿no? claro. Porque si no, a la larga van a tener una serie de alteraciones en su salud que, bueno, que son importantes y que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, es muy importante diagnosticar el por qué, es muy importante el ver todo lo demás de una manera integrativa, es muy importante el que haya un apoyo psicológico en estas mujeres, sobre todo cuanto más joven son, porque bueno, esto ocasiona realmente para muchas mujeres el ser conocedoras de esto supone un shock, supone realmente Sí, un sí. trauma importante, ¿no? Y ahí los psicólogos tenéis una función absolutamente imprescindible de acompañamiento en todo ese proceso, porque además, aparte de sufrir ¿no? ese shock, es que te vas a tener que someter a una serie de pruebas. Hombre, no son pruebas especialmente invasivas, pero bueno, sí que son dolorosas quizás desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y yo lo veo muchísimo, o sea, es muy duro, es muy difícil el plantearle a una mujer que está en una situación ¿no? con determinadas características y que hay que buscar pues maneras de conservar su fertilidad si la quiere, hay que ver qué tratamientos son los más adecuados, hay que limpiar todas nuestras emociones. Bueno, no es un camino fácil, ¿no? Y Sí, que no, por yo eso creo, yo creo que en esto que dices es fundamental por lo que has empezado, ¿no? Lo de cómo nombramos las cosas que le están pasando a la persona, ¿no? claro, Y claro, a lo mejor es una claro. mujer de 35 años, decirle que está en una menopausia, tú dices, pues es que no es eso, no es una menopausia, tú estás en un fallo de lo que sea, de tu ovario, tu Que tal, sí, tu que es cual, muy duro, pero pero que es es durísimo, diferente. Decir pero efectivamente, claro, efectivamente es otra cosa, ¿no? es diferente cuando llegas al diagnóstico decirle, bueno, pues tienes una causa genética para estar en esta situación y bueno, vamos a ver qué hacemos con ello. O bueno, pues apoyarte con hábitos de vida, pues cambiando algunos aspectos, o puedes hacer esto, o sea, como, bueno, pues decir lo que tiene desde un lugar, ¿no? Y apoyar con diferentes abordajes, ¿no? Y sabiendo quién es la persona y qué le está pasando en todos los sí, ámbitos. Ujú.
claro, muy bien. Claro, Pues claro. sí. Para mí el abordaje integrativo es fundamental siempre, no solamente, o sea, mente-cuerpo, por supuesto, pero hablando del cuerpo, quiero decir, a esas células hay que nutrirlas, tenemos que darle adecuados nutrientes, tenemos que apoyarlas con determinados tratamientos naturales que existen y que van a Mm, generar pues un mejor trabajo a nivel metabólico, a nivel celular, o sea, todo eso hay que hacerlo. Y además, y eso hay que hacerlo siempre, claro, siempre en todos los casos. Y además, bueno, pues habrá mujeres que son subsidiarias de tener que someterse a otro tipo de tratamientos pues hormonal. más químicos o ¿no? Hormonales, etcétera, etcétera. En esto que estás nombrando de nutrir las células y tal, ¿te refieres solo a cambio en la alimentación o también nutrir con otras cosas, con alguna No, no, no. fitoterapia? A ver, claro, los cambios en la alimentación son fundamentales. Eso Mm, es, y no solo en la alimentación, en hábitos de vida. O sea, no desdeñemos que hoy en día nos acostamos, yo creo que más de la mitad de la población se acuesta a horas intempestivas o está hasta determinadas horas con unos estímulos, ¿no? Bien sea el ordenador, bien sea el teléfono, una serie de cosas que cuidado, eso de alguna manera está influyendo en nuestro ritmo que llamamos circadiano, en una serie de ciclos y las hormonas, todas ellas se producen en función de una serie de ritmos, ¿no? Entonces, y cada vez vemos más que hormonas que, bueno, que a lo mejor no son de la esfera claramente sexual, es decir, bueno, pues que no son hormonas de los ovarios, como puede ser la melatonina, pero sin embargo, cada vez vemos más interrelaciones entre las diferentes hormonas y cómo se influyen las unas en las otras, ¿no? claro. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Pero luego también es verdad que, bueno, que tenemos determinados, muchas veces hay que apoyarlo, mejorar todo eso, pues, pues como te digo, con una serie de minerales, Ah, con mira, una serie de productos que están realmente, bueno, pues muy elaborados con ese objetivo, de mucha pureza, de poder aportar y llegar directamente metabólicamente a la célula lo más rápidamente posible. Es claro. decir, se necesita en la mayoría de los casos y yo que trabajo también el tema del, digamos, antienvejecimiento a nivel celular, pues lo vemos. Es decir, salvo las causas, digamos, puramente genéticas, Mm, el resto de las mujeres que tienen este problema hay implicaciones de cómo está también el resto de su metabolismo celular. O sea, no solamente es que la célula del ovario en concreto está diciendo socorro, no, es que probablemente hay muchas otras células, segurísimo, que están necesitando mejorar ese aporte nutricional, ¿no? claro, qué bien. Entonces, me Ujú. refiero con las dos cosas, ¿no? De las dos maneras. Sí. Pues muy bien, ¿sabes? Pues hombre, yo creo que hemos hecho un buen recorrido, aunque bueno, pues podríamos hablar mucho más tiempo, Sí, sí, pero habrá muchas dudas, claro, por supuesto. entonces lo único, por si alguien, no sabemos cómo haya llegado este audio, pero bueno, pondremos tus datos de contacto debajo, pero por si llega por otra vía, dinos dónde te puede localizar la gente que quiera encontrarte. Pues mira, pues es muy fácil, por ejemplo, si se meten en internet y ponen doctora Isabel Rosas Alcántara, Doctoralia, por Vale. ejemplo, que es una web, ¿no? Para médica, pues a partir de ahí ya van a poder ir sacando todo ese perfil. Y luego, bueno, tengo la página web que está empezando a funcionar más ahora, que es ginenatural.com, ¿no? Ah, El muy bien. gine, la I con Y. Ah, muy bien. Pero bueno, a través de Doctoralia es súper fácil, ahí van a encontrar todos los datos. Podemos hacer consultas online para aquellas que simplemente, pues bueno, ya estén en el proceso y si tienen alguna duda o necesitan una segunda opinión o quieren, bueno, o necesitan hablar con algún profesional un poco más profundamente, o sea que me pueden encontrar muy fácil por esa vía.
pues seguro que mucha gente se va a beneficiar de esto, porque siempre nos viene bien una voz más amiga, ¿no? Que nos escuche también, no sé, a veces hasta que quedamos con alguien que realmente encaja es difícil y yo creo que eso es muy interesante que lo puedas hacer. Pues Muy qué bien, bien. Isabel. Pues nada, muchísimas gracias por este tiempo compartido y de poder adentrarnos en todo esto para seguir apoyándonos unas a otras, ¿no? En nuestros caminos, en nuestras dificultades y en los momentos que nos van surgiendo de obstáculos y poder seguir para adelante siendo más felices y plenas, ¿no? Vale. Pues muchísimas gracias a ti, Fabiola, de verdad, por esta oportunidad, por haber dado un paso al frente también para que se hable de este problema y para que las mujeres lo conozcan mejor y puedan abordarlo cuanto antes mejor y no llegar bueno, pues, más tardíamente. Y también por esa labor, ¿no? De poner nombre a las cosas, de darle visibilidad y luego de darle soluciones bueno, pues que las hay. Genial. Pues muy bien, Isabel. Pues muchas gracias. Hasta Hasta luego. otra.